El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció hoy que solicitó órdenes de arresto en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La misma medida se aplica en contra del jefe del movimiento terrorista Hamas, Yahya Sinwar, y del comandante del ala militar del Hamas, Mohamed Diab, y del jefe del buró político del Hamas, Ismael Haniyeh. Nuestra compañera Mardoley Prin nos cuenta más detalles. Bienvenida, Mardoley. Explícanos un poco esta situación un poco engorrosa, difícil de entender. Así es, Claudia, Héctor, muy buenas tardes tengan todos. Se trata de órdenes de arresto solicitadas ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tras más de 200 días de conflicto, por considerar que existen motivos razonables para creer que ambas partes tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, esto tras los ataques en Israel y posteriormente en Gaza. En el caso de las autoridades israelíes son 7 los cargos en su contra y así se dio a conocer. En base a las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina, tengo motivos razonables para creer que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, tienen responsabilidad por los siguientes crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. Justamente, los crímenes que son señalados son hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física, trato cruel como crimen de guerra, homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, el exterminio, incluso muertes causadas por inanición y persecución. En cuanto a los líderes del grupo terrorista Hamas, el fiscal Khan también anunció 8 cargos. Exterminio como crimen de lesa humanidad, asesinato como crimen de guerra y de lesa humanidad, tomar rehenes como crimen de guerra, violación y otros actos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y también como crímenes en el contexto del cautiverio, la tortura como crimen de lesa humanidad, otros actos inhumanos en el contexto del cautiverio, trato cruel como crimen de guerra y ultrajes a la dignidad personal. Mi oficina sostiene que hay motivos razonables para creer que estos 3 líderes de Hamas tienen responsabilidad penal por la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas. Se considera que estos crímenes se cometieron como parte de un ataque generalizado. Indica además la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que estos crímenes se cometieron en el contexto del conflicto armado internacional entre Palestina e Israel y el conflicto no internacional que se desarrolla en paralelo entre Israel y Hamas, además de otros grupos armados palestinos. Se sostiene que todos estos crímenes continúan ejecutándose hasta el día de hoy. ¿Y de dónde salió este anuncio? Pues debemos recordar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación contra Israel y Hamas en 2021 por posibles crímenes de guerra en territorio palestino. Según Khan, en las averiguaciones, ahora se incluyen los ataques de 2023 que hizo estallar la guerra, al tiempo que recordó que los conflictos bélicos tienen reglas y que éstas no pueden aplicarse a conveniencia para que queden vacías. De emitirse la orden de captura, los 124 países miembros de la Corte Penal Internacional están obligados a detener al primer ministro israelí y al ministro de Defensa, así como a los 3 líderes de Hamas. Sin duda, Mardoley, este tema encendió las alarmas a nivel internacional, pero ¿qué dicen los involucrados? Bueno, el gobierno de Israel calificó la solicitud del fiscal como una vergüenza histórica. A través de Twitter, el presidente de Israel, Isaac Herzog, señaló que el anuncio es más que escandaloso y muestra hasta qué punto el sistema judicial internacional está en peligro de colapsar. A juicio de Isaac, esta es una medida tomada de mala fe, por lo que rechaza que se intente establecer comparaciones entre la actuación del grupo terrorista Hamas y el gobierno israelí. Por su parte, este grupo islamista acusó al fiscal Karim Khan de comparar a la víctima con el verdugo. Asegura que la solicitud de arresto no tiene base legal y considera que la decisión de la CPI viola tratados internacionales que otorgan al pueblo palestino el derecho a resistir la ocupación en cualquier forma.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se adelantó a estas reacciones y ha dicho que los jueces independientes de la CPI son los únicos árbitros que determinan si se ha cumplido el estándar necesario para la emisión de órdenes de arresto. Considera fundamental que en este momento se le permita hacer su trabajo a los magistrados y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con independencia e imparcialidad, por lo que exige el cese de cualquier intento de intimidación o de obstrucción a este proceso.